Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarles. Estamos hablando del miedo y estamos hablando de su seguridad, entonces estamos hablando del miedo en el momento real. Hemos estado analizando los distintos tipos de miedo, los distintos niveles de miedo, pero ahora ya me quiero enfocar, porque ya vamos a cambiar la dinámica. O sea, ya todo está cambiando, ¿verdad? Ya tratamos la conversación, ya tratamos el análisis, ya evaluamos, ya hicimos todo lo necesario y estamos en un punto sumamente relevante de nuestro día, de nuestro momento, y esto nos ocurre eventualmente o sí, que es, estamos en la presencia del peligro, y ese es el miedo en el que me quiero enfocar, y ya con esto voy a acabar el tema del miedo, pero es importante hacer hincapié en esto. Cuando el miedo se presenta es inmediato, no es un miedo lejano, esa es una imaginación. Eso puede ser ese tipo de miedo del que estamos hablando de imaginación, es un miedo de aprensión, de sospecha, de duda, un miedo de presentimiento, unos sentimientos a lo mejor. Ese tipo de miedo no es el que nos debe de preocupar a nosotros. Es más, le aclaro que ese tipo de miedo es negativo. Ese tipo de miedo crea problemas en las personas porque nos prohíbe cuando nos dejamos llevar por ese tipo de miedo, por el miedo imaginario, nos prohíbe de aprender, por ejemplo. No nos deja aprender, porque constantemente lo estamos analizando, que si hago esto, ¿qué pasará? ¿Lo haré? ¿No lo haré? O sea, nos quedamos indecididos y no tomamos las acciones necesarias, no aprendemos, no avanzamos. Ese tipo de miedo es negativo. Ese tipo de miedo es el que se presenta también cuando uno se imagina lo peor y entonces comete errores innecesarios, toma decisiones equivocadas, pero no estoy hablando de decisiones inmediatas, sino de decisiones que van incluso en contra de la intuición. ¿Se recuerda cuando hablamos de la intuición, de que la intuición, si está de acuerdo con lo que pensamos, si está de acuerdo con lo que sentimos, en el estómago y en el pecho, en el corazón, es muy probable que sea algo, una acción buena, pero cuando tenemos miedo eso no es factible, no se puede lograr. Entonces debemos de prestar atención y darnos cuenta de que hay una enorme diferencia entre imaginarnos el miedo y sentir el miedo. Aquí lo que estoy hablando es el miedo inmediato, es ese miedo real de que en un momento nos asustaron, o en un momento oímos un ruido, o alguien de pronto nos hace algo que nos, nos sorprende y vemos la posible agresión en la mirada, vemos la posible ataque. Esto es común cuando suele haber robos en la calle. Esto es lo común cuando alguien nos sorprende o nos quiere golpear. Esto es común cuando alguien inesperadamente nos ataca. Ese es el miedo en el que yo me estoy concentrando ya ahora en este momento. Es el miedo en el que el corazón, el latido del corazón se eleva tremendamente y rápidamente, donde la presión arterial también se eleva con ello, donde el ácido láctico se despide inmediatamente porque el cerebro, ¿se acuerda? La amígdala, las amígdalas reciben esa información porque inmediatamente nosotros la procesamos, la mandamos al cerebro y el le avisa al resto del cuerpo y el ácido láctico directamente se despide hacia los músculos para darnos la habilidad de ¿qué? De poder correr, de poder reaccionar, porque ¿qué pasa? Cuando el ácido láctico se despide, la adrenalina, que es una droga muy potente en el cuerpo, también se despide a todas las partes del cuerpo, dentro del cerebro, y entonces eso mismo también eventualmente ¿se acuerda? Despide el cortisol. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la habilidad de correr más rápido, tenemos la habilidad de pelear más fuertemente, tenemos la habilidad de aguantar golpes. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad, ojalá que no, pero oportunidad, y no es necesariamente una oportunidad, sino, bueno, la oportunidad de defenderse en un ataque o algo, o en una pelea. Durante la situación de la pelea,
o incluso si alguien tiene un arma y lo lastima, usted no se da cuenta en ese momento de lo que ha ocurrido. Ya sea un corte, ya sea una bala, ya sea un golpe, no se da cuenta en ese momento. Incluso su misma acción de tratar de defenderse, usted está usando una fuerza y músculos que no están acostumbrados a utilizar, sobre todo si usted no es de esas personas que se entrenan, que van al gimnasio, que hacen actividad física. Cuando ustedes se enfrentan con alguien y hay una interacción, digamos, de físico, de abrazos, de golpes, de eso. Cuando eso se acaba, a los pocos minutos no va a sentir nada, pero en cuanto el cuerpo se relaja, vienen esos grandes dolores. Y si usted no está acostumbrado a hacer ejercicio, le van a doler músculos que usted no sabía que existían, hasta el pelo le duele. Bueno, esto es lo que estamos hablando, que sucede cuando el miedo reacciona. ¿Por qué? Porque el miedo, aunque no lo crea, está directamente relacionado con la actitud de, digamos, tener la habilidad de defendernos, de actuar, de tomar acción valientemente. O sea, el miedo nos da un poco la habilidad de reaccionar en formas que en otro momento no las tenía. ¿Por qué? Porque hablábamos de todo este cóctel, ¿verdad? Porque es un cóctel de ácidos y de químicos en el cuerpo, ¿no? Productos químicos en el cuerpo, que el mismo cuerpo crea, que el mismo cerebro manda a todo el cuerpo, pero que tiene su reacción, porque eventualmente cuando usted baja, como todas las drogas de todos los drogadictos del mundo, una vez que se eleva esa emoción en el drogadicto, eventualmente ese drogadicto decae y tiene una muy mala experiencia, y aquí porque el drogadicto se tiene que volver a drogar. En el caso nuestro no tenemos esa habilidad. Si reaccionamos furtivamente a todas estas situaciones, vamos a tener un bajón bastante fuerte. Pero cuando reacciona el cerebro, cuando reacciona y el miedo nos hace, automáticamente nos da esa fuerza de energía en la que los 5 sentidos inmediatamente reaccionan también. O sea, no crea que es nomás la reacción mental y física. Sus sentidos están mucho más a tono con lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y lo que sucede es lo siguiente: a medida que usted reacciona con todos estos sentidos y que el miedo es inmediato, una de las cosas que pasa, usted se olvida del tiempo. Fíjese qué cosa curiosa. En situaciones de peligro muy serias, el tiempo se hace extremadamente lento, aunque no lo es, porque activamente usted está en tiempo real, ¿verdad? Pero lo que usted sucede parece que se moviera en cámara lenta. Y todo se lleva muy bien. Le digo, si es una cuestión de usar un arma, usted va a ver el desempleo y el desplegue del arma. Incluso mucha gente hasta puede ver la bala salir, que eso no lo vemos generalmente si usted está observando a otra persona, pero la persona que lo está experimentando sí lo siente. Y entonces, ¿qué sucede cuando viene esta reacción? 2 cosas pasan. En realidad puede ser 3, depende de la decisión. Como yo le comentaba anteriormente, tenemos opciones aquí, depende de qué tan bien informados y entrenados estamos. Si usted se rinde a esas reacciones, usted decae totalmente y se congela. O sea, automáticamente se puede congelar en el lugar y no tomar una reacción. Eso nunca es recomendable, sobre todo si hay un momento de peligro en la que alguien lo está atacando. Y usted lo ve esto seguidamente. Usted ha visto, por ejemplo, que de pronto una persona viene y golpea a otra y la persona se cae. No es que lo noquea, es que el mismo miedo a veces lo hace decaer. Mucha gente, por ejemplo, conocemos de casos en los que las personas han sido heridos con un arma blanca o incluso con un arma de fuego, y la herida fue relativamente inofensiva, o sea, no fue una herida al corazón o al cerebro, una cosa, sino un lugar, pero por la tremenda tensión que tenía esa persona en ese momento y el miedo, se desangró totalmente. Esto ocurre, esto es cuando la gente totalmente se da por vencida y no reacciona. La otra cara de esta reacción, el otro extremo, es cuando la persona reacciona, cuando la persona
de pronto toma conocimiento y dice, ah, esto no es lo que quiero que pase, esto no va a suceder conmigo, y entonces reacciona. ¿Y qué sucede? Lo que hablábamos, los 3 elementos rápidos, y estoy hablando aquí, lo estoy simplificando, pero ya lo voy a explicar más. El primero es que tratar de escapar de la situación, si es posible. Si no es posible escapar, y digamos, tengo la oportunidad de esconderme, y esto ya lo voy a hablar un poco más de detalle en los lugares ideales para esconderse. Y si no me queda opción de escapar o esconderme, me voy a defender y voy a utilizar mi habilidad física y mi habilidad como ser humano de utilizar la violencia. A pesar de que le digo, a lo mejor usted no está entrenado. Mucha gente ha ocurrido eso. En caso de accidentes, por ejemplo, se ha visto esto, en la que la madre de un niño ve un accidente y ve algo que se le cayó encima muy pesado. Incluso se habla de que hubo una situación en la que un niño fue atropellado por un vehículo y la madre pudo, no se sabe cómo, yo no lo vi, pero lo he oído ya veces, que la madre pudo mover el vehículo hasta cierto punto por la energía, por esta relación física de mover el vehículo. No, obviamente no es un vehículo muy grande, pero mover el vehículo para sacarlo al niño de ese lugar. Estas reacciones, estas cosas que son de superhéroe, de fuerzas increíbles, ocurren por este cóctel que yo le vuelvo a repetir, que ocurre en el momento que la gente reacciona por el miedo mismo. El miedo mismo es como el percutor de una acción de fuerza y de interés. Entonces, lo que debemos de evaluar ese es el miedo del que estoy hablando yo, ese miedo inmediato, ese miedo constante, porque es miedo como usted nunca lo ha sentido y es una reacción física y mental en su cuerpo que debe de usted controlarla. La gente que está preparada, la gente que está entrenada, cuando se le presenta una situación de miedo, inmediatamente saben qué hacer con esa situación, ¿no? Obviamente bomberos, policías, militares, gente que está preparada, médicos, paramédicos, gente está preparada que no se congela en la situación y que sabe cómo actuar con lo que se le presenta. He aquí donde estas personas actúan, digamos, bajo el estrés de la situación y reaccionan bien. Pero hay gente que al no saber qué hacer, se congela y completamente queda nulificada de la situación. Lo que quiero que entiendan es que ahora ya vamos a empezar a hablar de qué hacemos una vez que ya hemos reaccionado a ese miedo. Vemos el miedo y lo que quiero que sepan es, cuando el miedo le llega a usted, no se dé por vencido, sino que tiene usted que reaccionar. Porque esto puede ser una situación de vida o muerte. Pero esto ya lo vamos a continuar en los próximos videos, porque ya ahora ya se acabó la conversación, ahora ya se acabó la racionalización, ya se acabó todo. Ahora tenemos nosotros que sobrevivir, ese instinto natural de los seres humanos que tenemos de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los más importantes para nosotros mismos y los más importantes para nuestra familia, porque es nuestra seguridad, porque es su seguridad. Amigos, amigas, los invito a que hagan comentarios, los invito a que nos sigan y los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.